¿Qué tal, gentuza? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Ángel y hoy pienso hablarles de... Vale, lo reconozco, sé que llevo desaparecido como unos... 3 años. sin subir un vídeo de verdad, y esta vez no voy a dar excusas al respecto o contar qué fue lo que pasó. Porque si lo hago, la depresión y los traumas van a volver. Pero bueno, les cuento que recientemente me compré un micrófono Shure SM7DB y pensé, ¿qué clase de video valdría la pena crear para estrenarlo? Y la idea que tuve fue hablar de los seiyus, aquellos actores de voz japoneses que se encargan de dar vida a los personajes del anime. Y por supuesto, tomando como base el diario de Jonathan y el diario de Hayden para teorizar quiénes harían un doblaje japonés en un hipotético anime. Ya hablamos de si podría ser un anime, de cómo sería su anime y ahora hablaremos de quiénes harían las voces de ese anime. Y sí, el término correcto sería doblaje japonés, ya que el diario de Jonathan es una historia de origen mexicano. Así que sin más preámbulos, hagamos como que no transcurrieron 3 inviernos y volvamos al origen de este canal. Jonathan, el protagonista de la historia, un joven de 15 años aproximadamente. Conforme avanza la serie, su voz ha ido cambiando y madurando. Así que su seiyuu tiene que ser la de un adolescente con ciertos atisbos de madurez. Por suerte, con él no tenemos que buscar mucho, pues el propio autor Stroke ha confirmado que en su visión ideal, la voz de Jonathan tendría que ser interpretada por Noriaki Sugiyama, seiyuu de Sasuke Uchiha. ここでアスマ班紅班と合流しよう。ここなら感知しやすいはずだ。時間的に見て紅班とアスマ班はもう合流している頃、次は俺たちを探すはずだ。4代目がこの任務に俺たちを選んだのは戦闘能力があると判断してじゃない。忍びが優先すべきは掟、そして掟に基づく命令。情に流されて動いてはダメなんだ。 Y la verdad es que estoy de acuerdo con esta propuesta, pero siento que Sasuke no sería un buen ejemplo, pues casi todos sus diálogos, incluso de joven, son demasiado agresivos. 黙れ！あんたに何がわかる？知ったふうなことを俺の前で言ってんじゃねえよ！なんなら今からあんたの一番大事な人間を殺してやろうか。今あんたが言ったことがどれほどずれてるか実感できるぜ。 Por lo cual, para poner un ejemplo en situaciones de calma y de un joven que narra su mundo de forma pasible, tomaría el personaje de Shiro Emiya del mismo seiyuu. わかってるさ。人助けと正義の味方っていうのは違うって。10年前のあの日、覚えているのは暑かったことと息ができなかったこと、そして誰かを助けようとしてその誰かも死んでいったこと。そういうのは嫌だ。 頑張った人が犠牲になるような出来事は頭にくる。誰もが助かって幸福で笑い合えるような結末を望むのは欲張りなのか。 Y cuando la situación se ponga riesgosa, pues el personaje también demuestra graves muy altos. 他のサーバントが相手ならこんな世界を作ったところで太刀打ちできないさ。無限の剣を持ったところで究極の一を持った相手には対抗できない。 だがお前が相手なら先に剣を用意している俺が一歩先を行く。Aún así, Sasuke sería más un ejemplo para cuando Jonathan está poseído por histeria. Tan solo escuchen esta escena. 何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度もいい加減おとなしく切られやがれ！
Y hablando de nuestra mujer satánica favorita, Histeria es la voz interna de nuestro protagonista. Para ella lo ideal sería la voz de una mujer madura, que demuestre mucho carácter y temperamento, con un grado de psicópata que esperemos no roce el cringe de las yanderes. Eso es algo muy difícil de conseguir en el anime, por lo cual para ello solo se me ocurre Satomi Akesaka, en su mejor papel que fue el de X-Deck. どこかに私を満足させてくれる敵はいないものか。だとしたら運のないやつ。少しモヤモヤして機嫌が悪かったところだ。私が相手だ。新しい拷問を試してや。邪魔をするな。Simplemente con esta voz no debería haber ninguna objeción. 時空を凍結させた。これこそ辰巳を二度と逃がさないため、また敵を確実に倒すために編み出した私の奥の手だ。奥の手を使わせたのは褒めてやる。全員を拷問室へ案内しよう。自らを盾として仲間を逃がす時間を稼ぐか。ナジェンダの部下は甘いやつばかりだな。テーグではなく戦士としてその名を覚えておいてやろう。命の散り際、その最後のあがきで楽しませてみせろ。 La arrogancia, el control de la situación, el frenesí de la demencia, todo forma parte de este personaje al igual que en Histeria. どうした？そんなものなのか。弱いのなら私の前に立つの。力もないのに夢を見るな。豚は豚らしくひれ伏しておればよいのだ。弱いものに興味はない。圧巻だな。ついに人を捨てたか。妖刀にふさわしい奥の手だ。面白い、面白いぞ。腕一本くれてやるにふさわしい面白さだ。やるぞ。存分に殺し合おうではないか。 Ahora vayamos con el otro personaje femenino igual de importante que nuestro protagonista. Para Hayden se requiere una voz que igualmente lleve mucho carácter, pero no podemos irnos por una voz de mujer madura. Debe ser la de una adolescente rebelde, sin que nos suene berrinchuda. Y aquí entra Ai Feirus, que si bien escuchan la mayoría de sus papeles encontrarán una voz dulce y coqueta, como casi todos los personajes femeninos del anime. そうあんたよ。さっさと気づきなさいよおじさん。私の車が止められないからどけなさい。もういいわ。自分でどける。 篠宮キコル、趣味は怪獣殺し。覚えときなさい。 Que si bien podrían representar a una Hayden enamorada, ahora deben ver cómo es Ai Feirus en un papel como protagonista. En el mejor papel que ha tenido, en su prime, interpretando a ni más ni menos que Jolene de la familia Joestar. やれやれだわ、グエス。あんた、何にでも名前はあるって言ったわよね。私も名前をつけるわ。ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。聞こえた？ストーンフリーよ。これが名前。この刑務所で上下関係があるというのならそれに従うわ。ただし命令するのは私。今度こそここからそっちへ出すんだ。 Díganme que no pueden imaginar esta voz con Hayden dando golpes contundentes. La voz de una imponente adolescente agresiva. この監視は早いところ戦闘不能にし、骨を探すことに集中しなくては。首を落とさなくてよかったな。自分のパンチで。そのまま眠りな。かかったな。両手を出したことでお前の動きは全て封じることができた。つまり私の上着をかぶることになる。ストーンフリー。やるっていうのなら受けて立つわ。アメリカ方式、フランス方式、日本方式、イタリアナポリ方式、
世界のフィンガーくたばりやがれよ。Ahora vamos con el elenco de personajes secundarios que acompañan al prota, y por supuesto debemos ir por el más carismático de todos. Y precisamente por ello fue el más difícil de escoger, pues quien interprete a Reg debe tener la voz de un hombre fortachón, pero que al mismo tiempo se escuche burlón, que inspire hermandad y que a su vez pueda saltar entre varios tonos de voz para hacerse el payaso. Escogí para ello a Tomokazu Seki, por ejemplo aquí lo escuchan como Panda. そうじゃないってことは、お前は呪骸じゃなくて本体の術師が別のところで遠隔操作してる感じか。だからって呪骸扱いされてきれんなよ。俺と一緒は嫌か？傷ついちゃうぞ。傷ついちゃおうかな。お前の呪力出力からして本体もそう遠くにはいないよな。いや、ギリ場外か。そうなると探しても意味ないか。 Luego lo podemos ver en un papel serio directamente dedicado a la comedia, como Sousuke Sagara de Full Metal Panic. 干し肉も野菜も切らしてしまってな。しかしこのありさまでは。何言ってんのよ、あんたらしくもない。もたもたしてると売り切れちゃうわよ。それは困る。でっかい声で注文しないと。気迫よ、気迫。わかった。気迫だな。 コッペパンを要求する。おとなしくコッペパンを出せ。さもなくば射殺する。 Pero el papel que me terminó de convencer fue el de un personaje muy parecido a Reg, Aldebarán de Reg Zero, precisamente en esta escena con la cual se roba el papel por completo. ごめんなさい。気持ちは嬉しいけど、お互いのことをまだよく知らないし、それに友達に噂とかされたら恥ずかしいからお断りするわ。あ？何？水滅期に肉感的な体つき。胸くそ悪いことしやがる。悪いが、その愛し方は人類にはまだ早すぎるわ。勘違いすんな。俺はお前のこと好きでも嫌いでもねえ。どうでもいい。あ、ごめん、嘘。やっぱりお前気持ち悪いから嫌いだわ。息が目にしみる。La seiyuu de Samantha la tenía súper clara desde un inicio, y eso que es una actriz poco conocida. Esta se llama Tanaka Ryuko. 一人でいるのに飽き飽きしていたところだ。でももう授業がうるさい。逃げたら殺す。助けを呼んでも殺す。この与太郎が。バカどもが時と場合を考えてじゃれ合え。これでいい。うわ、中東法違反。何？模造刀だ。切れはしない。ただ殴られるととても痛いだろうがな。では翻弄してやろう。友人の忠告は聞くものだ。私を舐めると痛い目に遭うぞ。貴様はここまでだ。お前こそ泣いてわめいて哀願すれば許してやらんこともないの。 El personaje de Samantha es el de una joven mujer, muy seria, intelectual, que te hablará por encima del hombro, y porque probablemente ella tendrá la razón. Un personaje que cumple estos aspectos a la perfección es el de Yuiko Kurugaya, de Little Busters. 以上、証拠とやらを突きつけてみたわけだが、何か言うことは？これか。どこの国の言葉だ？私の分かり得る7カ国語のどれかで話してくれ。まあ、今ので主犯格は2人。1人はその場に居合わせただけで実行犯ではないことがわかる。止めもせず見ていた時点で同罪だがな。さて、どうしてくれようか。今聞かせた一部分だけでなく、陰謀の全容を全校に放送してくれようか。貴様らに保護すべき人権があるとは思えんがな。殺すぞ。殺すぞ。今のを貴様らの顔面にくれてやろうか。
二度と鏡を見られない顔になるだろうな。今は殺人者になってもいい気分だ。貴様らからの謝罪の弁を聞こうとは思わん。これに恐怖を覚えたなら二度と私に関わるな。このクズが！Admito que del grupo principal la que menos me mueve es la japonesa favorita del fandom. Podría ser sacrilegio lo que digo. Y seguro están pensando que su voz debería ser la de Nana Mizuki por su papel de Hinata Hyuga. Pero sería demasiado genérico y hay que darle un tono mucho más maduro considerando que le hicieron un retcon de 15 años a 18 años. Y tomando en cuenta que ella debe sonar misteriosa, para eso elegí a Kana Hanazawa. Tan solo escúchenla en su papel de Kuroneko. で、あなたはどうして今こんなところでグズグズしているの？それが何？魔界に帰ったわけでも地獄に落ちたわけでもなし、いる場所が分かっていて行く方法があって心配する気持ちを自覚していて、あとは何が足りないの？あなたは本当にどうしようもない最低のヘタレだわ、先輩。グズでノロマで察しが悪くてスケベでバカで怠惰で、そのくせ妙に優しくて。報告しておくことがあるわ。いろいろと改善されたから。クラスのこととかいろいろだから一応報告。確かに何の役にも立たなかったわね。私はとても嬉しかったわ。ちょっと待って！呪いよ。あなたが途中でへたれたら死ぬ呪い。私の願いを果たすまで解除することは叶わない。¿Y creen que con eso bastaría? ¡No! Claro que no. Ahora, el último capítulo donde Selene apareció, esta debió estar en un estado muy sentimental. Demostrar vulnerabilidad mientras se rompía por el secreto que guardaba. Veamos una interpretación que demuestre eso. 泣いてしまって情けないわね。私に話があるのではなかったの？私の負けね。見事と言っておくわ。そんな告白、あなた以外の誰にも言えやしない。私の初恋を粉々に打ち砕いたあなたならきっとできるわ。呪いは解けたわ。あなたはもう自由よ。今世も来世も。もはや永遠に私たちが結ばれることはない。それでいいのでしょう。そう、最初からこんな結末なんて分かって世界は闇に飲まれたわ。Y aún con eso, todavía falta una faceta. La faceta Yandere. La de chica loca que pasa de 0 a 100 en un segundo. Esta calavera significa ¡peligro! Para ello tengo otra interpretación de Kana Hanazawa. La de Hana Midorikawa de Prison School. それでは今日はみんなで四つ葉のクローバーを探しましょう。押し花のしおりにして売店で売って恵まれないキッズたちに寄付するから頑張ってね。四つ葉のクローバー幸せのみんな何おしゃべりしてるの？クローバー集まった？ああ、はいはい、ちゃんと探してますよ。ああ、はいわ、一回誰かここにおー、いっぱい集めてきたね。えらいえらい。あれ、なんで三つ葉が入ってんだよ、最初のもの。このお方の折檻は全く楽しめないでござる。じゃあもう一回探してきてね。Vayamos con los personajes que casi son extras. Entre ellos está Ana, que bien podríamos describirla como la chica más joven de la manada. A ella la imagino con una voz un poco marimacha, como chica fingiendo ser chico. Por eso escogí a Miyuki Sawashiro.
Para ello tengo el ejemplo de Suruga Kanbaru de Monogatari Series. そうか、もちろんそのために最初にこの腕を見てもらったのだがな。一番大変なことを一番最初に済ませたのだ。じゃあいよいよ本題に入らせてもらおうと思う。私はレズなのだ。荒木先輩は男だから今のでは少し言葉が露骨だったかな。言い直そう。私はユリなのだ。一緒だそんなもん。 O la de Xenon de Sword Art Online. GGO の武器は大まかに分けて光学銃と実弾銃があってね。ええ、光学銃は軽量で命中率も高いんだけど、プレイヤー用装備の防護フィールドで威力が半減しちゃうの。 BOB みたいな対人戦をやるなら実弾銃ね。ストレングスアジリティ型か。じゃあメインアームはちょっと重めのアサルトライフルか、それとも大口径マシンガンをメインアームにしてサブにハンドガンを持つ中距離戦闘タイプがいいかな。アサルトライフルが小口径な理由？はい、それはアメリカの M16 に始まる小径高速弾による命中精度や貫通力重視の設計思想が。牽制目的ならパワーよりもアキュラシーかな。残金ギリギリだけどこれがいいかな。 FN57。 57？ 口径のこと。 5.7 ミリだから普通の9ミリパラベラム弾に比べると小さいんだけど、形がライフル弾に近いから命中精度と貫通力にアドバンテージがあるの。 Y mi favorita de todas, la de Himeko Inaba de Kokoro Connect. とりあえずその秘密とやら教えてもらおうか。その後どうするかは聞いてからだ。俺は稲葉をおかずにしたことがある。おかずっていうのはあれか、いわゆるということは多分いおりもよいもだよな。そうか。ほとんどやったことないし。って聞いてんのか？変態！ド変態！エロイ抜き地区！兵出者人手なし！発情期！でもまあそんな太一もありなんじゃないか？まあいいか、太一の秘密も握れたことだし。稲葉、できればそれは記憶から抹消して。やだ。代わりに私の秘密も教えてやるよ。これで私と太一は運命共同体だ。私もお前をおかずにしたことがある。え？Y para terminar con la lista de personajes de apoyo, tenemos al científico loco. Encontrar la voz de Leopac fue difícil, simplemente porque no quería ir con la opción obvia, pero es que la voz de Shinichiro Miki le queda como anillo al dedo. Tan solo véanlo como Kaiki de Monogatari Series. 人は真実を知りたがる。あるいは自分の知っているものを真実だと思いたがる。つまり真実が何かなどは二の次なのだ。何が真実で何が嘘なのか気をつけながら、つまりは常に疑いながら、心に鬼を飼いながら読むことをお勧めする。もっともその時点で俺の罠にはまっているのかもしれないと付け加えておくことを忘れる俺でもないが。では虚実入り混じる描写、あることないことを織り交ぜて戦場ヶ原ひたみと荒らぎ暦の恋物語を語らせてもらおう。真実かどうかは保証しないがクオリティは保証する。最後に読者全員がざまあ見ろと思えるような結末があの二人に訪れればいいと心の底から俺は思う。俺に心があればだが、俺なんてやつがいればだが、それでは面白おかしく最後の物語を始めよう。なんてもちろんこれも嘘かもしれないぜ。Lo tiene todo, científico amargado, excéntrico, que vive peleado con la vida, sombrío, simplemente es el Dr. Leopac. Y si se preguntaban por qué era la opción evidente, es porque Shinichiro Miki hace la voz de uno de los científicos locos más populares del anime, Urahara Kisuke. どうも、私ですよ、浦原です。挽回を取り戻す方法が完成しました。はい、
正確にはクインシーたちによる挽回脱略の原理の弱点を解明したので、それを用いて挽回脱略を阻止し、さらには奪われた挽回を取り戻すことができるだろうということっす。あれちょっと待って、もしかして通信切ろうとしてます？さらばだ。嘘でしょ、ちょっと待ってくださいよ。切れないで。なんちゃって。びっくりさせちゃいました。どうもすいません。断崖の中から電話してたんすよ。そんなわけなんで黒土隊長には協力をお願いしたいんす。いや何を言ってるんすか。そこがあるじゃないっすか。クインシーたちの影の特性を見抜くなんてさすがは黒土隊長っす。ご協力お願いできますかね。新鋭薬っす。これで挽回脱略を完全に阻止できます。私は隊長たちが挽回を奪われたという知らせを聞いてウェコムンドに残ることを決めました。それはウェコムンドに挽回脱略を防ぐヒントがあるということをこの目で見たからっす。きっかけはフォローを取り込んだキルゲオピーと対峙した時でした。彼はフォローを吸収した瞬間に大きく姿が崩れた。力を扱いきれていないと感じたんです。Y finalmente podemos empezar con los enemigos. Esta es la lista que más disfruté hacer. En primer lugar tenemos a Carter, al que bien podríamos llamar el rival de nuestro protagonista a futuro. Y sé que muchos querrían que su voz fuese la de Hiroshi Kamiya, por su interpretación de Levi o Trafalgar Law. Pero eso sería muy cliché y poco original. Además que sería revivir una polémica que no quiero tocar. Cuando hay una voz que le queda mejor a un militar como Carter, que es adicto al cigarrillo y que debe sonar como un amargado con insomnio. Hablo de Kenjiro Tsuda. その話まだ続くのかい。いやあ、邪魔者は全員片付けといてやったぜ。俺に集中しろ、悪魔の足跡。12年前、お前の身に起きた火事のことを知りたくねえか。知りてえんだろ。お前の母ちゃんと弟が死んだ火事のこと。お前が悪魔になったあの日のこと。ああ、なんだ。火事の話よりこの二人の方が気になるのか。そうか、俺に集中できねえか。じゃあ殺しとくか。なんだ、案外あっけねえな。殺すか。俺は進化でスモーカーでジョーカーだ。どうした？元通りにつなげてみろよ。いくら離れても戻るんだろう。今の俺は52枚だけじゃないのさ。Además, ¿sabían que Pesadilla, según el autor Stroke, es un demonio que ha tenido de portadores a varios faraones? Bueno, miren cómo un papel de Kenjiro Tsuda cuadra con ese contexto. いや、俺がこの場所で敗北するなど許されるはずはない。遊戯、いや、アテムを葬らなければならなかったのは俺自身だった。それを果たせなかった俺の意識には今も奴の亡霊がさまよい続ける。遊戯、俺はオベリスクの効果発動。俺のモンスターを破壊し、オベリスクの攻撃力分のダメージを貴様に与える。バカだ、モンスター効果は無効。モンスターではない、神だ。ゴッドハンドインパクト。
Aquí está el primer muro grande con el que se enfrenta Jonathan en su viaje. Antes de Don Cara Edward hubieron muchos rivales fuertes, pero todos deben estar de acuerdo en que este es un antes y un después en la historia de la serie. Su voz es la de un mercenario intimidante, un devoto y casi fanático religioso a su credo del Varón del Cuervo. Elegí una voz que pudiera representar eso, la de Daisuke Namikawa, por ejemplo su papel de Chouso de Jujutsu Kaisen. Y hay un personaje de este seiyuu que representa ese oponente elegante y elevado, lejos del alcance del protagonista. Ese es Arima de Tokyo Gold. 真面目にやれ。どうする？また死ぬか。645回。俺がお前に致命傷を与えることができた回数だ。同時にそれを見過ごした回数でもある。お前は何を選んだ？もういい。お前に払った時間は無駄だった。少しはやる気になったか。クイーン家を地下だ。フクロウの確保から作ったクイーン家。使うのはお前が初めてだ。行くぞ金木剣。戦いは相手を殺すまで続く。Ahora, para representar la voz del maestro del anterior Don Cara, tiene que haber un seiyuu que porte mucha más aura, que imponga más autoridad y poder, y nuevamente, seguro pensaron que podría poner a Wataru Takagi por su papel de Obito Uchiha, un personaje que guarda mucho parecido con Don Cara Axel. Sin embargo, tengo una mejor propuesta, y ese es Tochihiko Seki. ここは禁断の聖域。神を気取った愚か者たちの夢の跡。君は知っているのかな。今のご両親が君の本当の親ではないということをてっきり死んだものだと思っていたよ。あの双子、特に君はね、その生みの親である響博士と共に当時のブルーコスモスの最大の標的だったのだからな。だが君は生き延び成長し、戦火に身を投じてからもなお存在し続けている。なぜかな。君は人類の夢、最高のコーディネーター。そんな願いのもとに開発された響博士の人工子宮。それによって生み出された唯一の成功体。彼の息子、あまたの兄弟の犠牲の果てにね。Inclusive, esa sería su voz mostrando ya sus verdaderos colores, pero recordemos cómo Hayden lo describe. Cómo apareció como un caballero, su comportamiento tan necesitado de mi atención y su forma extraña de ser cuando estábamos a solas o cuando estaba acompañado por los demás. Su voz tan tonta con la que al principio se mostró ante mí y como poco a poco se tornó tan gruesa como algo impropio de un cuerpo. Don Cara Axel comenzó fingiendo una voz tonta. Con el papel de Momotaros de este seiyuu podríamos apreciar una representación de eso. おいお前、なんで俺を止められんだよ。妙なやつだな。まあいいや、今から決まり事言うからな。お前の望みを言え、どんな望みも叶えてやろう。お前が払う代償はたった一つ。おい。クレオタレさん、
誰が悪霊だこの野郎。おい、俺に代われ。お前は引っ込め。引っ込めってどうやって。知るか。俺再び参上。そんなもん最初から覚えてねえ。さっきはへこんだがこっちの方が面白そうだぜ。っていうか俺はこういうのがやりたくて来たんだよ。相手は関係ねえ。バカか。言っとくが俺は最初からクライマックスだぜ。こういうやつなんだよこの亀野郎は。一度締めとく必要があるな。釣り竿の長さは変えられないし。なんだそりゃ。それって何か。この俺の方が短いって言いてえのか。長くはないよね。はあ。俺の実力味わわせてやる。Y si recuerdan la escena de Don Kara cuando este terminó completamente vendado por la batalla campal de Teo, Carter y Zahora, aquí pueden escuchar una buena interpretación de ese momento frustrante del Don Kara Axel con el personaje de Raúl Creusek.アデス大将、どうなさ。ベサリウス発進する。モビルスーツ隊出撃用意。ホイジンガーとヘルダーリンにも打電しろ。しかしこのまま見物してるわけにもいかんだろう。あの機体地球軍の手に渡すわけにはいかんのだからな。ですか。私も出る。士軍を用意させろ。すぐブリッジへ上がる。さて君にも手伝ってもらおう。最後の賭けだ。扉が開くかどうかのね。De todos los sellos de este video, este es el que siento que mejor encaja y que más me gusta. 僕は僕の秘密を今明かそう。僕は人の自然そのままにナチュラルに生まれたものではない。奴のもたらした混乱はその後どこまでその闇を広げたと思う。だから挑むのか。それが夢と望まれて叶えるために。何を知ったとて何を手にしたとて変わらない。そして妬み憎み殺し合うのさ。ならば存分に殺し合うがいい。それが望みなら。何を貴様ごときが偉そうに。私にはあるのだよ。この宇宙でただ一人全ての人類を裁く権利がな。私は己の死すら金で買えると思い上がった愚か者。貴様の父アルダ・フラガの出来損ないのクローンなのだからな。Con este es un poco especulativo porque aún no sabemos cómo suena cuando sí se toma sus pastillas. Solo lo hemos visto en estado desatado, y lo que mejor se me viene a la mente es la voz de Accelerator, el seiyuu Nobuhiko Okamoto, que de todos modos también puede proyectar una voz más apacible en caso de que se den ese tipo de escenas con el personaje a futuro. そっかそっか。予定と違うから何かと思ったらお前オリジナルか。クローンドマオリジナルの代わりってことはだ。お前とやりゃこのダリー作業もぐっと短縮できんだろ。いい加減飽き飽きしてたんだ。頼むぜオリジナル。理由ね。そりゃあ絶対的な力を手にするため。レベル5だとか学園都市のトップだとかそんなつまんねえもんじゃねえ。俺に挑もうと思うことすら許されねえほどの絶対的な力。無敵が欲しいんだよ。お前もレベル5ならわかんだろ。
ああ、そっか。悪い悪い。今のがお前のとっておきってやつだったんだね。いや、仮にも同じレベル5だ。それがまさかこんなしけたもんだと思わなくってよ。さて、次はこっちの番だ。そのざまじゃあんま期待はできねえが、ちった楽しませてくれよな。三下。そういや、自己紹介がまだだったな。お前のクローンにゃ世話になってんぜ。俺の無敵化を手伝ってくれてんだ。感謝しなきゃな。アクセラレーターだ。よろしく。Aquí tenemos al Joker de los diarios, al loquito del centro, al que se bebe el agua de lavaplatos en la fiesta de tu prima la gorda, y luego se la coge. Las posibles voces de Reg y Teo se estuvieron peleando para ver cuál le tocaba a quién, por eso de que ambos personajes son muy burlones. Pero la de Teo terminó siendo la de Junichi Suwabe, en su agresiva interpretación como Grinjo de Bleach. Nanda, Deroyのやつはやられちまったのかよ。仕方ねえ。じゃあ俺が二人まとめてやるしかねえな。よろしくな、死神。アランカル・セスタル、グリムジョーだ。どっちだ？強えのはどっちだって聞いてんだよ。やっぱこっちじゃねえか。加減してやってるうちにとっとと出せよ、てめえの挽回よ。でねえとてめえもそこに転がってる死神みてえに穴開きにするぜ。こんなもんが挽回かよ。がっかりさせんじゃねえよ、死神。挽回になってまともになったのはスピードだけか？ああ？なんだ今のは。そんな技ウルキオラからの報告には入ってなかったぜ、死神。上等じゃねえか、死神。これでようやく殺しがいが出てくるってもんだぜ。ふざけんな！勝負がつかなくて命拾ったのはてめえの方だぜ、死神。俺の名を忘れんじゃねえぞ。そして二度と聞かねえことを祈れ。グリムジョー・ジャガージャック。この名を次に聞くときもてめえの最後だ、死神。Y para terminar, la voz del hombre más importante de los diarios fuera de pantalla. La figura, el padre, el narrador, el capo más famoso de su historia tiene que poseer una voz que pueda inspirar respeto, interés, miedo, carisma, y aquí solo había una opción posible, y me quito el sombrero porque sería interpretado por Naoya Uchida, y su papel más famoso no requiere presentación. 現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生ければ生きるほど、現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。いいか、この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。これらは因果関係にあり、切り離すことができん。本来はな、俺は内派の亡霊、内派マダラだ。さすがに5対1だからな。卑怯とは言わぬ。5人で1人。遊ぶにはちょうどいい。これで5対1だ。卑怯とは抜かすなよ。お前らは5影だ。さて、一つ質問をする。そいつら分身がスサノオを使う、使わない、どちらがいい？ Y aunque dije que Giovanni Paolo sería el último de la lista, antes de hacer este video le presenté todas estas voces a mis amigos de los diarios.
a ver si podían aprobar estas voces, y si bien todos pasaron la prueba, un amigo al que llamamos Carlitos preguntó si el seiyuu Kenju Horiuchi, quien da voz al regente de la máscara en Ninja Gaiden, podría llegar a entrar en el casting de los diarios. 仮面はいい。何かを演じることで素顔を隠せる。君もそうだろ。ヒーロー、それとも人殺し。素顔はどっちなんだ、竜ハヤブサ。Le fui completamente honesto y le dije que no se me ocurría ningún personaje digno de tener su voz actualmente en los diarios, pero que había uno que a futuro podría llegar a tenerla, y ese es el Dr. F, uno de los villanos del concurso que aparecerá próximamente en los diarios, posible miembro de los Tres Infernales y creador de muchos hipermutantes como su propia hija Miriam. お前たちの平和が我々への暴力なのだ。言葉に気をつけろ。これは神からの最後の警告だ。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけて考える。平和ボケして浅はかだ。人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。生死、痛みを感じろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。ここより世界に痛みを。神羅天聖。Agradezco si llegaste al final de este video. Si quieres que haga una versión con voces en español latino, pídelo y dame sugerencia en los comentarios. En esa versión tendré que pedir ayuda a mis amigos que le sepan más al doblaje latino. Más porque esa industria ha empezado a cambiar con plataformas de streaming como Crunchyroll o Netflix. Hay muchos nuevos actores. Pido que te suscribas al canal si quieres ver más contenido de los diarios a futuro, y los videos sobre anime y videojuegos que quiero empezar a hacer. Un agradecimiento a mi amigo Brian500 por diseñar la portada del video, así como el arte del Dr. F y Miriam. Espero poder trabajar más contigo a partir de ahora, my brother. Y eso sería todo. Hasta pronto, internautas. En el curso de villano que hiciste hace tiempo, ¿aún meterás villanos del concurso? Sí, de hecho hubo no sé si sería enemigo o no, porque no he hablado conmigo, pero un chico que hizo una como recopilación de los villanos que ganaron, y gracias a él puedo volver a colocar los villanos ya que él los recopiló.